Bienvenidas las viajeras. Qué bueno que han tenido la oportunidad de estar por allí con la familia, ¿verdad? Qué bueno. ¿Todo bien? Qué bueno. Gloria a Dios. Están con nosotros también Pablo y Tere. Bienvenidos. Ya el domingo tendrán oportunidad de saludar a la iglesia. Qué bueno. Dios es bueno. Amén. Todo el tiempo. Todo el tiempo Dios es bueno. Estábamos en 2 de Corintios, capítulo 2, terminamos el versículo 17, y hoy vamos a leer 2 de Corintios, capítulo 3, versículos del 1 al 3. 2 de Corintios 3, del 1 al 3. Hace calor, ¿no? Muy bien. ¿Lo tienen, hermanos? Dice la palabra del Señor: ¿comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas de todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Amén. Está ahí la palabra del Señor. La diferencia entre la primera y la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios es que en esta segunda él va a tener que defenderse de aquellos intrusos que llegaron a Corinto con cartas de recomendación de los judíos y que estaban acusando al apóstol Pablo de impostor. ¿Qué hubiera ocurrido si Pablo no hubiese combatido a esos impostores? Es decir, ¿qué hubiera pasado si Pablo no los enfrenta? Si Pablo no se defiende, ¿qué hubiera podido pasar? Hubiera habido confusión en la iglesia, hubieran producido divisiones. Realmente la iglesia, casi con toda seguridad, se habría vuelto a la ley, porque eran judaizantes estos. Se hubieran vuelto otra vez al antiguo pacto, hubieran dejado de ser cristianos y se hubieran convertido otra vez al legalismo del judaísmo. Los cristianos de Corinto se habrían esclavizado absolutamente a falsas doctrinas. Doctrinas que les prometen bendición a cambio de obras. Bendición a cambio de sacrificios. Hoy en día también los hay, ¿verdad? Que prometen bendición a cambio de dinero. O cosas que jamás podrían salvarle, ¿no? ¿Conocen algún grupo así? Yo creo que desgraciadamente en la actualidad los hay por todo el mundo, ¿verdad? Por todo el mundo. Como decíamos la semana pasada, el diablo sabe que le queda poco tiempo y está desatado. Ha desatado todo su poder engañoso precisamente para engañar a todo el que pueda. Y especialmente va a engañar a aquellos que no conozcan la palabra de Dios. Porque quienes conocen la palabra de Dios no se dejan engañar con facilidad. De ahí la importancia de conocerla en profundidad. Por eso el apóstol Pablo comienza aquí con unas preguntas retóricas. Una pregunta retórica es una pregunta que no requiere una respuesta. Pero si las requisiese o las requiriera, oye, qué palabra más rara. Desde luego la respuesta, ¿cómo debía ser? ¿Positiva o negativa? Fíjense las preguntas que hace Pablo. ¿Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? ¿Cuál debería ser la respuesta? ¿Positiva o negativa? Negativa. Claro, él no tenía necesidad de recomendaciones, ¿no? En contraste con aquellos falsos apóstoles que se presentaron ante la iglesia de Corinto con cartas de recomendación de la sinagoga posiblemente judía,
de allí de Jerusalén, Pablo vino a Corinto como apóstol de Jesucristo. Y aunque la gente sabía que él no pertenecía al grupo de los 12, sabían que él había sido llamado al ministerio apostólico por el mismo Jesús. Los corintios lo sabían. Y ahora Pablo se ve obligado a defenderse. Y él va a mostrar, o necesita mostrar, una prueba de su apostolado. ¿Y qué es lo que podía hacer? ¿Qué prueba podía aportar el apóstol de su apostolado? Bueno, él sabía que Jesús lo había llamado como apóstol para los gentiles. Él lo sabía. De hecho, había ido a Corinto a predicar el Evangelio de Jesucristo. No había bendecido a esa ciudad justamente con el Evangelio de Cristo. ¿No les había predicado a los corintios el Evangelio? Ese era precisamente el argumento del apóstol Pablo. Su labor, lo que había hecho entre ellos, la labor, el ministerio que había desarrollado entre los corintios, le daba legitimidad a su ministerio apostólico. Sus aflicciones por Cristo, el haber engendrado espiritualmente a tantos a la fe de Cristo, servía como testimonio de que de verdad, indudablemente, Pablo era un apóstol de Jesucristo. Un apóstol auténtico. Las cartas de recomendación eran normales en aquella época. Hay muchos pasajes de las Escrituras que nos hablan de cartas de recomendación. Por ejemplo, vamos a ir a Hechos de los Apóstoles, capítulo 9. Vamos a mover un poquito la Biblia. Hechos, capítulo 9, versículo 2. Ahí dice el apóstol Pablo. Vamos a leerlo desde el versículo 1 para que tengamos el contexto. Dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió que carta para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. ¿Qué camino se refería Pablo? No, al camino de Damasco no. Al movimiento cristiano, es decir, a los seguidores de Cristo. Recuerdan que ellos predicaban que Jesucristo es el camino. Entonces les decía: estos son los del camino. Estos son los del camino. Y entonces Pablo pidió carta de los sacerdotes para que en cualquier lugar donde él fuera, pues si hallaba a gente de este camino, es decir, a la gente que eran seguidoras de Cristo, que él los pudiera prender y llevarlos presos hasta Jerusalén. Esta era la labor a la que estaba dedicado el apóstol Pablo antes de su conversión. ¿Está el monitor puesto, Oscar? Noto como un eco aquí que me aturde el oído. Bueno, él se dedicaba justamente a perseguir al cristianismo antes de que Jesús lo llamara. Y todos conocemos la historia de Pablo. Fue justamente cuando Pablo se dirigía a Damasco, aquí en este capítulo 9, él lo explica, cuando Jesús le salió al encuentro y le dijo: Pablo, pero ¿dónde te crees que vas? Entonces, realmente el Señor lo llamó para que le sirviera predicando el Evangelio y lo llevara hasta las más altas esferas. Y realmente así fue. Él le predicó el Evangelio a los reyes y a los emperadores. Así que las cartas de recomendación eran habituales en aquella época. Fíjense en el capítulo 18 de Hechos, Hechos 18, versículo 27. Está hablando de Pablo en su camino. Dice: y queriendo él pasar por Acaya, los hermanos le animaron. ¿Y qué hicieron? Escribieron a los discípulos. ¿Para qué?
para que le recibiesen. Y llegado él allá fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. Es decir, él llevaba cartas de recomendación de los hermanos. Miren, el portador de la presentes es un siervo de Dios, recíbanlo, que él predica la verdad del Evangelio. Entonces los hermanos leían la carta y decían: hombre Pablo, bienvenido, qué bueno, cuéntanos, qué grandes cosas ha hecho el Señor por ahí, ¿no? Cartas de recomendación eran habituales en aquella época. Y unos judíos venidos desde Jerusalén vinieron con cartas de recomendación diciendo que el apóstol Pablo no era apóstol de Jesucristo, que no deberían escucharlo a él, que él era un impostor. Fíjense que Pablo también escribió cartas de recomendación. Por ejemplo, en Romanos 16:1, no hace falta que lo veáis, pero si queréis, en Romanos 16:1, Pablo dice, recomienda a alguien, a una hermana. ¿Cómo se llamaba la hermana? Febe. Os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea. Pablo estaba recomendando. También en 1 Corintios recomienda a los corintios, le recomienda a Timoteo, a Filemón le recomienda a Onésimo. Pablo se defendía a sí mismo y estaba defendiendo también a Cristo, porque Cristo era el que lo había llamado a él al ministerio. Su comportamiento, su ministerio apostólico, su integridad personal, las epístolas que había escrito ya y que ya estaban circulando entre las iglesias, su mensaje, todo eso estaba en juego, porque unos judíos habían venido con cartas de recomendación diciendo que Pablo era un impostor. ¿Qué fue lo que hizo? ¿Evadió Pablo el problema o lo enfrentó? Lo enfrentó. Lo enfrentó y además claramente. Mucha gente huye cuando son confrontadas y ciertamente en la mayoría de los casos hay que hacerlo. Hay que huir de la confrontación. Cuando es una confrontación gratuita, cuando es una confrontación por confrontar, cuando alguien se mete contigo, cuando alguien te insulta, cuando alguien te dice algo, no tengas en cuenta esa confrontación. Es el enemigo seguramente buscándote las cosquillas. Pero cuando te confrontan y en esa confrontación ponen en juego el Evangelio, la verdad de Dios, ahí uno tiene que dar la talla. Ahí uno tiene que ser capaz de enfrentarse, capaz de presentar batallas, sí señor. Hay que entrarle al toro, hay que defender la verdad, porque la iglesia es la columna y baluarte de la verdad. Así está escrito en la palabra de Dios. Así que muchos no entienden que haya que enfrentarse, pero cuando alguien manipula las escrituras puede dar al traste con muchas vidas. Cuando alguien predica un evangelio falso, si no se le confronta, puede estar engañando a mucha gente. Y es necesario confrontarlo. Algunos piensan que cuando hacemos eso, cuando confrontamos a los falsos maestros, cuando confrontamos a quienes predican un evangelio distorsionado, adulterado, no merece la pena porque nos creamos enemigos. ¿Y saben qué? El apóstol Pablo mismo, vamos a ir a un pasaje en Gálatas 4, vamos a ver qué dice Pablo ahí, es muy interesante. Gálatas capítulo 4, versículos 16 y 17. Fíjense lo que dice la palabra del Señor aquí. Gálatas 4, del 16 al 17, dice: ¿me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad? Tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celos por ellos. Aquí en Gálatas pasaba exactamente lo mismo. Habían venido otros predicando un evangelio diferente. Y Pablo le dice: estoy sorprendido de que tan pronto os hayáis apartado de la verdad para seguir un evangelio diferente. Y él está diciendo aquí: ¿qué pasa? ¿Se enojan conmigo porque les digo la verdad?
Esto le pasa a muchos cristianos. Cuando uno lo confronta con la verdad, se enojan. Sobre todo cuando uno le presenta la verdad bíblica con fundamento en la palabra de Dios y se quedan sin argumentos. Cuando se quedan sin argumentos y ya no saben por dónde tirar, atacan a la persona. Es que tú eres así, es que tú eres no sé qué, que tú eres un mentiroso, que tú... Pero oiga, demuéstremelo en las Escrituras. Como yo le he demostrado a usted en las Escrituras que está equivocado. Pero es necesario. A veces se producen confrontaciones, choques entre dos filosofías, entre dos posturas, entre dos teologías. Y cuando se trata de que hay vidas de por medio, cuando se trata del Evangelio de Jesucristo, no hay que rehuir la confrontación, hay que defender la verdad. Recuerden Judas, versículo 3, que es necesario contender ardientemente por la verdad que fue una vez dada a los santos. Es nuestro deber como hijos de Dios, como siervos de Jesucristo. Si en aras de querer tener amigos guardamos silencio ante la mentira, estamos haciéndonos amigos del mundo, pero nos estaríamos convirtiendo en enemigos de Dios. Recuerda las palabras de Santiago, ¿no? Si alguno se hace amigo del mundo, se convierte en enemigo de Dios. Y esto es así. Pablo no eludió el problema. Pablo realmente le hizo frente. Presentó batalla, se defendió, y se defendió con la verdad por delante. Él les hizo estas preguntas que forzosamente tenían que responder de manera negativa, pero estas preguntas atacan directamente a aquellos falsos maestros, aquellos falsos apóstoles que se habían presentado en Corinto con cartas de recomendación, presumiendo de que Pablo no las tenía. Pablo no tiene cartas de la sinagoga. Nosotros venimos de la sinagoga con cartas de recomendación. Como traficantes de la palabra de Dios, los impostores no solo atacan el Evangelio, predicando un Evangelio distorsionado, adulterado, sino que atacan también a los verdaderos siervos de Dios. Yo vivo eso continuamente en las redes sociales. Y algunos de ustedes que ven los comentarios son testigos de ello. Cuando son enfrentados, como digo, con la verdad es una. No hay una verdad por cada uno. No es cierto que la verdad sea relativa. No es cierto que cada cual pueda interpretar la Biblia a su manera. No es cierto, eso es mentira. La verdad, hay una verdad que es Cristo. Y lo que Cristo nos ha revelado en su palabra es verdad. Y cualquier cosa que contradiga lo que está establecido en la palabra de Dios no puede ser verdad. Porque la palabra de Dios es de Dios y no miente. Por tanto, la pregunta que Pablo hace aquí es si necesita cartas de recomendación. Cuando él llegó a Corinto, ¿le pidieron carta de recomendación? No se la pidieron. Cuando estuvo allí ministrando durante año y medio, ¿le pidieron carta de recomendación? Nadie se las pidió. Él estaba predicando a Cristo. Ni los corintios le pidieron carta de recomendación, ni tampoco las necesitaron. ¿Por qué se la pedían ahora? Por la intromisión de aquellos falsos apóstoles que habían llegado para, ¿cómo se dice cuando se ataca a una persona? Para menospreciar, para estropear el testimonio de Pablo delante de ellos. Difamar a Pablo, para difamar a Pablo. Pablo fundó aquella iglesia por medio de la predicación del Evangelio de salvación. Fue Pablo el fundador de esa iglesia. Y él le pide a los corintios que evalúen su obra como apóstol, como misionero, como siervo de Dios. A los corintios se les
que le reclamaban cartas de recomendación, Pablo les responde en el versículo 2, nuestras cartas sois vosotros. Nuestras cartas sois vosotros. ¿Qué quería darle a entender con esto? Que ellos mismos podían dar testimonio de que Pablo realmente les había predicado el Evangelio de Cristo. Ellos mismos eran la prueba viva de que él era un verdadero siervo de Jesucristo. Los mismos corintios eran como un libro abierto en el que cualquiera podía ver la obra de Dios en sus vidas. Vidas cambiadas porque Pablo les predicó el Evangelio. La carta de recomendación de Pablo, él dice aquí, escritas en nuestros corazones. Él la llevaba escrita en el corazón. Cualquiera podía leer en él como en un libro abierto. El apóstol llevaba a los corintios en su corazón. Como su pastor, había mantenido siempre un vivo interés por cada uno de ellos. Había orado por ellos día y noche. Se preocupaba no solo por la conducta de los corintios, sino por su bienestar también. Les enviaba a sus colaboradores, mantenía una estrecha correspondencia. En definitiva, Pablo vivía por los corintios. Y esa preocupación de Pablo que él llevaba en su corazón, ¿era solo por la congregación de Corintios o era también por las otras congregaciones que él había fundado? Claro. Y eso era conocido de todos. Pablo lo que está diciendo es, ustedes y la obra que he realizado en Cristo, sois clara evidencia de que estoy sirviendo a Dios. Él tenía sobre sí, su mismo corazón, el peso de la obra de Cristo. De modo que todo aquel que entraba en contacto con él le podía oír hablar, porque los corintios, porque los filipenses, porque mis hermanos en Cristo podían leer en Pablo. Esa era su carta de recomendación. Cómo él vivía por y para aquellos a los que había predicado el Evangelio. Jesús lo había enviado como apóstol a los gentiles. Y eso era más que lo que cualquier documento escrito pudiera decir. Cristo mismo le había aparecido en el camino a Damasco. Y Cristo mismo, en persona, lo llamó al ministerio. Cristo mismo, el Señor, lo escogió como apóstol para hacer su obra. Cristo mismo, no el Sanedrín, no las autoridades judías. Cristo el Señor le había aparecido en el camino a Damasco y lo instituyó como siervo de Jesucristo. Eso valía más que cualquier carta escrita en ningún papel. Versículo 3. Siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. En este pasaje Pablo les hace mirarse a sí mismos como la prueba, como la evidencia de su apostolado. A Pablo no le interesa hablar de sí mismo, porque él no necesita realmente cartas de recomendación de nadie. Ellos son su mejor carta de recomendación. Es más, los corintios ahora, a su vez, podían ser cartas de recomendación también para otros. Porque así como Pablo les había predicado a ellos, ellos podían seguir predicando el Evangelio a otras personas. Esta es la voluntad de Dios, que el Evangelio corra, que el Evangelio sea glorificado, que la palabra de Dios sea propagada. Te predicaron el Evangelio a ti, lo has predicado tú a otra persona. Alguien compartió contigo la fe en Jesús. Tú tienes que compartir también tu fe
en Jesús. ¿Saben por qué? Porque Cristo quiere que todo el mundo se salve. Si Él no ha venido antes, recuerden que es porque no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Y cómo van a proceder al arrepentimiento si no hay quien les predique el Evangelio? Así que tenemos que hablar con otros de Jesús. No hay nadie que diga amén. Cuesta, ¿no? ¿Cuesta hablar de Jesús? No debería costarnos. No debería. Porque no hay mejor persona que Él. No hay nadie que nos haya hecho más bien que Él. No hay nadie que nos ame más que Él. Deberíamos estar todo el día hablando de Él. Y sin embargo parece como que hablamos de 1000 cosas, nos llevamos el día hablando de todo, no paramos. Pero ¿cuánto de lo que hemos hablado hoy tenía que ver con Él? Analízate a ti mismo. ¿Cuánto de lo que hablaste ayer tenía que ver con Jesús? ¿Cuánto de lo que has hablado hoy tiene que ver con Cristo? ¿Cuánto de lo que hablarás mañana, si Dios te permite abrir los ojos, será relacionado con Jesús? ¿Hay personas a tu alrededor que no conocen al Señor? ¿No? Si no conocen al Señor, es porque no le hemos hablado. Entonces tenemos que hablarle del Señor. Pablo está diciendo realmente aquí a los corintios que ellos son cartas de Cristo expedidas por nosotros, dice, no con tinta, sino con el Espíritu de Dios. Expedida por nosotros se refiere a Él y a sus colaboradores. La recomendación de los falsos apóstoles, de estos que fueron con cartas de recomendación, ¿de quiénes procedían esas recomendaciones? Posiblemente del Sanedrín judío, de las autoridades judías de Jerusalén. Ahora, ¿de dónde procedía la recomendación de Pablo? De Dios. Él tenía una recomendación divina. Fíjense, 1 Corintios, capítulo 2. Lean conmigo. Es muy interesante esto que él dice aquí. 1 Corintios, capítulo 2, versículo del 1 en adelante. 1 Corintios, capítulo 2, versículo del 1 en adelante. 2 del 1 al 5. Dice, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Amén. Él no se presentó allí con cartas de recomendación, haciendo alarde de títulos, haciendo alarde de sabiduría. No, él se presentó allí con temor, con temblor, pero en el poder del Espíritu Santo. Les predicó el Evangelio y ellos se convirtieron a Cristo. ¿Qué carta tiene más valor? ¿La escrita en una piedra o la escrita en el corazón? ¿La escrita con tinta o la escrita con el Espíritu de Dios? ¿Qué pasaje está citando Pablo al hablar de cartas escritas en el corazón? ¿Alguien lo sabe? ¿A qué pasaje está haciendo referencia? Está haciendo referencia a Jeremías, capítulo 31, cuando Dios dice que escribirá sus leyes en el corazón del pueblo. ¿Ok? ¿Y por qué usa ese pasaje? Justamente porque por medio de ese pasaje
Dios le había dicho al pueblo de Israel que Él pondría sus leyes dentro de ellos y las escribiría en sus corazones. Y con esto, Pablo está contrastando la ley del Antiguo Testamento con el Evangelio de Cristo. El Antiguo Pacto con el Nuevo Pacto. La obra de Moisés con la obra de Pablo. Él va a hacer un paralelismo ahora en los versículos que siguen, justamente enfrentando lo uno con lo otro. Y va a ser muy interesante. Es una clara referencia que Pablo está haciendo al Antiguo Pacto, mediante el cual él pone el énfasis en el Nuevo Pacto. El pacto está basado no en sangre de animales, sino en la sangre de Cristo. ¿Okay? Es lo que él les va a hablar. ¿Qué implica eso? Que aquellos que se oponían a Pablo eran predicadores legalistas, predicadores de la ley, eran judaizantes, ministros del Antiguo Pacto. Imagínense que ahora entran aquí 2 o 3 católicos diciendo que ellos tienen carta del Vaticano y que yo no. Que por qué ustedes me van a escuchar a mí, que no soy nadie, cuando ellos vienen con una carta de recomendación del Papa Francisco. Ellos pueden venir para convencerles a ustedes de que vuelvan otra vez a un evangelio de obras muertas. ¿Ustedes se imaginan que ustedes empiecen a hacerle caso a ellos? Esto es lo que estaba pasando en Corinto. Era justo lo que estaba pasando en Corinto. Ellos habían dejado de ser judíos en el sentido religioso de la palabra. Ahora eran cristianos. Pero vienen unos judíos diciendo, tenemos carta de los judíos, de las autoridades judías, y Pablo no es nadie. Pablo no tiene carta de recomendación. No le hagan caso a ese Pablo. Créannos a nosotros. Vuélvanse otra vez al cumplimiento de la ley. Si no cumplen la ley, ustedes no se van a salvar. Pues igual que si vinieran ahora los católicos diciendo, aquí tengo carta del Papa Francisco que dice que si ustedes no van a misa, que si ustedes no no practican la idolatría y todas las aberraciones que ellos hacen, ustedes no van a entrar en el cielo. A ustedes les puede parecer una locura que eso pudiera suceder, pero fue lo que sucedió en Corinto. Y ellos estaban escuchando a esos falsos apóstoles. Y le escribieron a Pablo diciendo, Pablo, ¿y tus cartas de recomendación dónde están? Como si ustedes me preguntaran a mí, a ver, ¿y usted tiene autorización del Vaticano para predicar el Evangelio? Pues mire, no. No tengo autorización del Vaticano, ni la necesito. Porque alguien muy superior al Vaticano me puso en el ministerio y me envió a predicarles el Evangelio. Y ustedes han creído en el Evangelio, no en el que predica el Vaticano, sino en el Evangelio de Jesucristo, que está basado y fundamentado en la palabra de Dios. Pero los corintios estaban escuchando a esos falsos maestros. Increíble. Un grupo de judíos que quería que volvieran a las leyes de Moisés. A la ley mosaica que no podía salvar a nadie. Porque realmente nadie puede cumplir toda la ley. Y esto lo sabíamos nosotros. Y ellos también lo sabían. Cuando Israel demostró que no estaba dispuesto y que además no podía, por mucho que se esforzara, en cumplir la ley, en ser fiel al antiguo pacto, Dios en su gracia intervino dándole al hombre un nuevo pacto, prometiendo un nuevo pacto. De eso es de lo que nos habla Jeremías. Es decir, el pasaje, vengan conmigo a Jeremías capítulo 31. Jeremías capítulo 31, versículo 31 al 34. Jeremías 31, del 31 al 34. ¿Lo tienen? Dice la palabra del Señor, he aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré ¿qué?
nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque ellos, ¿qué hicieron? Invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Daré mi ley en su mente y la escribiré ¿dónde? En su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Amén. Cuando tenemos aquí, es decir, cuando Dios está hablando de un nuevo pacto, está hablando de un nuevo pacto tanto en tiempo como en calidad. Un nuevo pacto. ¿Cuándo fue inaugurado ese nuevo pacto? ¿Cuándo comenzó el nuevo pacto? En la muerte de Cristo, en la cruz del Calvario, allá donde Él dio su vida por nosotros, cuando Él derramó su sangre. ¿Recuerdan cuando dice, esto es mi sangre que será derramada por vosotros? Ahí, ese era el pacto, el nuevo pacto. No ya en la sangre de corderos o de becerros, de animales, cuadrúpedos, sino en la sangre de Cristo. Ese es el nuevo pacto, que comienza y se inaugura justamente al morir Cristo en la cruz. Cuando su sangre fue derramada, se inauguró el nuevo pacto y el antiguo quedó abrogado. Para los creyentes, ojo, y esto es importante entenderlo, ¿cómo se entra en el nuevo pacto? ¿Cómo se hace uno partícipe del nuevo pacto con Dios? Por medio de la Jesús, por medio de la fe en Jesús, ¿no? Pues dice, ciertamente aún, dice Pablo, estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor al cual lo he perdido todo y todo lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Ahí es por la fe en Cristo. Y esa fe en Cristo nos convierte en justos. A nosotros que somos pecadores, Dios nos declara justos. Como si Dios, al juzgar a Cristo, allí nos juzgó a nosotros. Juzgó a Marlene en Cristo. Y hoy Marlene tiene una sentencia que la declara libre, inocente, justa. Ella es una persona justa, porque Dios le aplicó a Jesús los pecados de Marlene y a Marlene la justicia de Cristo, y lo mismo ha hecho con todos nosotros. Ese es el nuevo pacto en la sangre de Cristo. Dios nos declara justo, nos aplica la justicia de Cristo, porque a Él le aplicó nuestros pecados. ¿En qué se traduce eso de forma práctica? En un caminar en el Espíritu. Ahora, cuando Dios vio la necesidad de un segundo pacto, yo quiero hacerles una pregunta. ¿Es lógico pensar que Dios quiera que todavía sigamos viviendo en el antiguo pacto? No es lógico. Si Dios hubiera querido que siguiéramos andando en el antiguo pacto, ¿para qué iba a hacer uno nuevo? ¿Verdad? Y esto es muy importante entenderlo. La epístola a los hebreos, tanto en el capítulo 7, 8, 9 y 10, desarrolla justamente ese tema. Fue necesario un pacto nuevo, porque el primer pacto no salvaba a nadie. El primer pacto lo que hacía era poner a todo el mundo bajo condenación, bajo pecado. Por tanto, Pablo está apelando a los corintios a que consideren cuál fue el resultado de su ministerio en sus vidas. Él les predicó un nuevo pacto. Él les habló de la gracia por medio de la fe en Cristo.
La obra de Dios en sus corazones habla mucho más fuerte que cualquier carta de recomendación. Y sin embargo ellos le estaban pidiendo cartas de recomendación a Pablo. Qué torpes pueden llegar a ser a veces el ser humano. Qué torpe puedes llegar a ser a veces el ser humano. A veces le cuesta mucho menos creer la mentira que la verdad. Acepta con más facilidad y con más entusiasmo la mentira que la verdad. Es increíble. Yo me encuentro a veces con personas que han estado en otras iglesias donde han vivido como verdaderos esclavos, permítanme la expresión con toda claridad, que me exprese con toda claridad, como verdaderos esclavos, viviendo única y exclusivamente para esa iglesia, no digo para Dios, sino para ese grupo. No quiero ni llamarlo iglesia. Han puesto en riesgo su matrimonio, han puesto en riesgo sus trabajos, han puesto en riesgo sus familias, les han robado por la cara y se han partido el pecho por ese grupo. Y después, cuando vienen al Evangelio, cuando por fin están en la verdad, ¿cuánto les cuesta ni siquiera venir a la iglesia? ¿Cuánto les cuesta dar una ofrenda voluntaria cuando en el otro grupo le hacían dar lo que no tenía? Le hacían firmar pagarés. ¿Sí? ¿Sabes lo que es un pagaré, no? Promesas. Firma y comprométete delante del Señor para recibir su bendición. Mentiras cochinas. Pero con cuánta facilidad la gente cree la mentira y cuánto les cuesta creer la verdad. Con cuánta facilidad se anda en la religión y cuánto cuesta andar en la fe de Cristo. Increíble, pero es así. Qué torpe, ¿verdad? Ellos mismos, los corintios, no eran testimonio vivo del ministerio de Pablo. Fue Pablo el que trajo el Evangelio por primera vez a los corintios. Él no quería, nunca quiso robarle la gloria a Dios. Siempre reconoció que todo lo que él había hecho, no lo había hecho él, sino Cristo en él. Pablo siempre quiso darle la gloria al Señor. Por el contrario, aquellos apóstoles querían robarle hasta su honra. Vamos a leer los versículos del 4 al 6. Versículos 4 en adelante. 2 Corintios 3, del 4 al 6. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra sino del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu vivifica. Empecemos por el versículo 4. La palabra clave de este versículo, ¿cuál es? Confianza. Confianza. Tal confianza. La palabra que se traduce por confianza es pepoiseis. Pepoiseis. Es una palabreja griega que se traduce por confianza. Aparece solo 6 veces en el Nuevo Testamento. Siempre en la correspondencia de Pablo. 4 veces en esta epístola. 4 veces usa Pablo esa palabra. De 6 que aparecen en el Nuevo Testamento, 4 veces aparecen en esta epístola. ¿A qué confianza se refiere el apóstol Pablo? A ver. Él estaba confiado en... Tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. Él estaba seguro
de que estaba haciendo lo correcto. Él estaba afirmativamente confiado, plenamente confiado, de que mediante Cristo él estaba haciendo la voluntad de Dios. ¿Dudaba el apóstol? De ningún modo. La confianza de Pablo no se basaba en recomendaciones humanas. La confianza de Pablo estaba fundamentada ¿dónde? En Cristo. En Cristo. Tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. Jesús llevó a Pablo a la conversión. Lo sabemos por Hechos 9, ¿verdad? Lo llamó para ser apóstol de los gentiles. En varias ocasiones lo animó a proclamar la verdad de la palabra de Dios y constantemente el Señor respaldaba a Pablo cumpliendo las promesas que él hacía. Mire, hay multitud de pasajes en el libro de los Hechos que hablan de todas estas cosas. Pablo estaba seguro porque Dios mismo estaba dando testimonio de él en su ministerio. Él podía ver la mano de Dios en lo que producía a su paso. No él, sino Dios a través de él. Él estaba confiado plenamente. Él podía ver la gloria de Dios cambiando vidas, cambiando familias. Él podía ver la obra de Cristo y esa era la confianza de Pablo. Una confianza plena. Él tenía plena confianza en Jesús porque él sabía que es Dios verdadero y le conocía perfectamente. Versículo 5. De la misma manera, su propia suficiencia, la capacidad, la competencia del apóstol no dependía de él, no derivaba de él, ni de ninguna carta de recomendación. La competencia de Pablo derivaba de Dios mismo. Quiero que lean conmigo 1 de Timoteo, capítulo 1. 1 de Timoteo, capítulo 1, versículo 12. ¿La tienen? Dice: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Amén. En este versículo Pablo está respondiendo realmente a la pregunta que antes había hecho en el capítulo 2, versículo 16. Y para estas cosas, ¿quién es competente? Mire, somos competentes, pero no en nosotros, sino en Dios. Es decir, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar alguna cosa como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene ¿de dónde? De Dios. Él no estaba seguro en sí mismo. Él estaba seguro en Cristo. Él sabe que sus motivaciones a veces eran buenas y a veces no. Él sabe que como hombre está sujeto a tentación y a pecado, pero también sabe que cuando él confía plenamente en Dios, Dios obra a través de él. Por eso cuando él trataba de ministrar, de servir a otros, cuando él predica el evangelio, cuando él ministra, cuando él enseña, cuando él confronta, cuando él hace la obra de Dios, no la hace en sí mismo, no la hace confiando en su fuerza, no la hace confiando en su sabiduría, no la hace confiando en sí mismo, lo hace confiando plenamente en que Dios va a obrar a través de él. Frente a la santidad de Dios, las pecaminosas debilidades humanas no valen nada. No puede fiarse uno de su propia capacidad para planificar algo que se geste en su interior. Tiene que volverse a Dios.
Si tú quieres hacer algo bueno, tienes que volverte a Dios. Si tú quieres hacer algo para Dios, tienes que hacerlo en el poder de Dios, no en la carne. Romanos capítulo 15. Fíjense lo que dice Pablo en este pasaje. Versículo 18. Romanos 15, 18 dice: porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con las palabras y con las obras, con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Pero fíjense cómo él, antes de hablar de lo que ha hecho, tiene la precaución de darle la gloria a quien la merece, a Dios. Porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí. No he sido yo, sino Cristo en mí. Esto es una cualidad de los verdaderos siervos de Dios. No hablan de lo que ellos han hecho, sino de lo que Dios ha hecho por medio de ellos. Filipenses capítulo 2, versículo 13. Filipenses capítulo 2, versículo 13. Dice: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios es el que lo produce. Si algo bueno hemos hecho, es porque Dios lo ha hecho en nosotros. No es porque nosotros seamos buenos, no es porque nosotros seamos mejores, es porque Dios lo ha hecho en nosotros. Por eso él dice en el versículo 6, dice: el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Él lo hizo. Él nos ha hecho ministros competentes de un nuevo pacto. Cuando comenzamos a dar nuestros primeros pasos en el ministerio, al enfrentar la difícil tarea que supone predicar, enseñar, aconsejar, visitar, viene a nosotros por el Espíritu Santo una santa convicción de incompetencia. Cuando creemos, cuando te encuentras con alguien que se le dice: tú estás preparado para ser pastor, y te dicen: sí, sí, es que no lo está. Generalmente el verdadero siervo de Dios nunca se verá lo suficientemente preparado. Pero eso nos lleva, cuando enfrentamos el ministerio, en los primeros pasos, nos lleva a un temor de Dios tremendo. Y nos lleva a buscar preparación. Nos lleva a buscar en libros, a estudiar más la Biblia, a leer todo lo que cae en nuestras manos, a veces asistir a congresos, a retiros, a hacer lo que haya que hacer para prepararse, porque se ve que la tarea es ardua y difícil. Con el tiempo nos vamos dando cuenta y vamos descubriendo que no es nuestra capacidad, no es lo que hacemos por nosotros mismos, es cuando descansamos en Dios que Dios obra en nosotros. Es cuando reconocemos nuestra incapacidad delante de Dios y le decimos: Señor, yo no puedo, por favor, hazlo tú. Ahí es cuando nos damos cuenta de que Dios obra y nos asombra. Ahí no depende de realizar cursos, de leer libros, no depende de nada de eso. Nuestra competencia proviene de Dios. Algunos que no tienen la paciencia necesaria y que buscan el éxito en poco tiempo, aquellos que pretenden rentabilizar sus esfuerzos cuanto antes, suelen acudir a metodologías mundanas a fin de conseguir ser alguien en el ministerio. Y cuando eso ocurre, esta gente
que quieren tener éxito y tenerlo pronto, son los que introducen dentro de las iglesias metodologías que no son de Dios. Me refiero, por ejemplo, a aplicar a la iglesia métodos de marketing empresarial, técnicas de manipulación de masas, prácticas paganas para aparentar un poder que de verdad no se tiene. Los verdaderos siervos de Dios no hacemos ese tipo de cosas, porque no buscamos destacar, no buscamos que la gente nos mire a nosotros, buscamos que la gente mire a Dios. Nosotros no participamos de las obras infructuosas de las tinieblas, más bien las reprendemos. Pablo no era así. Pablo, la mirada de Pablo no estaba puesta en el éxito delante de los hombres. Pablo no confiaba en sí mismo. Pablo confiaba en Dios. Sabía que su competencia provenía de Él y solo de Él. Por eso cuando Pablo dice, nos hizo ministros competentes, se está refiriendo a Dios. Ahora, cuando dice nos hizo, ¿a quiénes se refería? ¿A quién nos? Bueno, ha dado tres respuestas diferentes. A la iglesia, a él, a los apóstoles. En esto los estudiosos no se ponen de acuerdo y la verdad es que no es muy importante. Pero lo que sí está claro es que sea a los propios corintios o a aquellos de los corintios que colaboraban con él en el ministerio, sea a sus colaboradores inmediatos, Timoteo, Tito, etcétera, o sea a los apóstoles, lo cierto y verdad es que el que sirve a Dios en plena confianza en Dios es competente en Dios y no en sí mismo. Ministros de un nuevo pacto. No nos va a dar tiempo a hacer el paralelismo entre la ley, el antiguo pacto y el nuevo pacto. Por eso yo lo voy a dejar aquí para la próxima semana, si Dios quiere, que podamos hacerlo con detenimiento, porque hay mucha riqueza de la palabra que no quiero pasar por encima. Pero sí que ¿hay alguna pregunta? ¿Alguien que quiera hacer alguna pregunta? Cuando vamos a debatir un tema con otra persona que está equivocada, es obligación estudiarlo o orar y debatir con esas personas que pueden entrar en materia de contenido. Bueno, el hermano pregunta que si cuando vamos a discutir con otra persona tenemos que estudiarlo, tenemos que orar, tenemos que... en realidad, lo primero que tenemos que ver es si estamos preparados para la discusión, porque es importante tener la preparación adecuada. Si no tienes una buena preparación, meterte en una discusión teológica, es posible que al final... como dicen, hay un refrán que habla de eso, ¿no? Que dice que, ay, ¿cómo era, no? Se me ha ido, y lo tenía en la punta de la lengua. Pero algo así como que, ay, ¿cómo se dice? Te queda como el gallo de Morón, ¿no? No sé qué, hay cacareando, ¿no? Es que no me acuerdo, no me acuerdo ahora del dicho, ¿no? Pero dice que no te metas en una discusión si no estás seguro de que la puedes ganar, ¿no? Ahora, orar, siempre tenemos que orar. Siempre, en cualquier momento, estemos hablando con quien estemos hablando, estemos en acuerdo o en desacuerdo, manténgase siempre en comunión con Dios, mantengan las vías de comunicación con Dios abiertas, para que en cualquier momento el Espíritu Santo les pueda mostrar alguna cosa que a ti no se te va a ocurrir, pero a Él sí.
Entonces, cuando estamos hablando con alguien o estamos en una discusión, ya sea directa o a través de Facebook o de un correo electrónico, lo que sea, ora al Señor siempre, porque eso te va a dar la posibilidad de que la competencia te venga de Dios, de que no actúes en la carne, sino de que se actúe en el poder de Dios, ¿no? Siempre, en todo momento, mantén las vías de comunicación con Dios abiertas. Y si tienes seguridad, tienes conocimiento para meterte en la discusión, discute. Si no tienes conocimiento, dile, oye, ¿te importaría que te invite a un café con mi pastor? Para que le pueda dar café con leche, eso. Con leche. ¿Más preguntas? ¿No hay preguntas? Bueno, pues lo dejamos aquí entonces, damos gracias al Señor y nos ponemos de pie para hacer una oración. Nuestra hermana